¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. Es que de repente hubo mucho silencio. en un momento iniciamos, ¿va? Vale.
Hola Juan Pablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Es que no te veo quién es Nidia. Sí, soy yo, soy Nidia. Hola, Nidia, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Qué Bien, dices? bien, pues aquí andamos. Aquí andamos en Ah, la qué vida de bueno, papá. es verdad, ¿cómo va el pequeño camarada? Muy bien, muy bien, muy bien, ahí Ay, va. qué padre. Es muy bonito. Este, yo no pensé que me fuera a gustar tanto ese tema. Sí, Ah, qué padre. Oye, sí. pues muchas gracias por la conferencia también. Qué bueno No, que estés pues me da mucho compartiéndonos. gusto con estar con usted, o sea, con volvernos a encontrar aquí con las compañeras de Economía Social y Solidaria. Sí, 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 Juan Pablo, qué bueno que estás acá con nosotras. No, pues yo feliz. Que puedas compartirnos todo lo que tú sabes. Bueno, más o menos. No, no, sí, sí, ahorita estás también, estás en la, ¿qué es? Maestría, doctorado, No, es otra maestría. ¿es otra maestría? No Ajá. encontré como que todavía algún doctorado que fuera a interesarme. Ujú, Entonces, pero pues esta maestría se ve interesante y pues me fui por ese ujú. lado. Ah, genial, Sí, sí, como que dije, quiero doctorado. Creo que me enfoqué mucho en decir, voy a que sea doctorado, y como que siento que me cerré y ya después de que me abrí, dije, bueno, voy a ver qué más hay. ujú, Pues encontré esto y la verdad me siento muy, muy contento de estar ahí, de poder tener esa oportunidad. genial. Y pues aprovéchalo. Sí, sí, Má- sí, Más que el título es la oportunidad de acceder a nuevos debates, exacto, sí. etcétera. Y como es Sí, con gente de todo el mundo y eso, y es muy interesante ver las experiencias de otros lados, como Marruecos, Líbano, claro. etcétera. Ujú. Bueno, pues ya está por acá Lila también. Entonces, pues ya, vamos Órale. a, luego platicamos. Vale. Gracias. No, a ti. Muy buen día tengan por ahí. Bien, vamos a comenzar Buenos días. esta conferencia. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Feminismos antirraciales, antiespecistas y economías alternativas. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos acompañen en este espacio. Como saben, esta actividad forma parte del programa de Economías para Sostener la Vida, Diálogos Feministas en el marco del 8M, que estamos impulsando desde nuestra cooperativa Comunes, Cooperativa de Mujeres para el Impulso de la Economía Social y Solidaria. Y bueno, pues con este tipo de actividades buscamos abrir conversaciones sobre los feminismos, las economías solidarias y las alternativas que hoy pues se proponen y se apuestan para sostener la vida. Y bueno, pues todo esto ante las diferentes opresiones que hoy por hoy vivimos. Y pues les agradecemos mucho su presencia, su participación y su interés por formar parte de estas conversaciones, de estos temas que pues son sumamente relevantes y tan pertinentes. Y bueno, pues hoy nos acompaña Juan Pablo de Tavira. Él es estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona y pues también les quiero compartir un poquito más también de su historia de vida, de su quehacer, de su activismo. Y bueno, pues Juan Pablo nació y creció en Ciudad de México y se le enseñó a estar siempre en contacto con la realidad de las desigualdades en su país. Juan Pablo estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de West Hill y comenzó a involucrarse en el activismo político en sus últimos años universitarios. Juan Pablo participó en varios movimientos y colectivos estudiantiles.
que le ayudaron justamente a comprender las condiciones de las luchas de la clase obrera y la búsqueda de la justicia económica y social. Su tesis de graduación se basó en una notable cooperativa de vivienda en México, la cooperativa Palo Alto. También trabajó con miembros de este notable proyecto para diseñar una nueva etapa de viviendas edificables para expandir la cooperativa a más familias, utilizando la producción social y los métodos de agricultura urbana que involucran a la comunidad en todos los aspectos del diseño y la construcción. Y estas experiencias involucraron a Juan Pablo en el movimiento cooperativo y en el estudio de los principios de la economía social. Actualmente Juan Pablo está terminando su tesis, ya terminó su tesis de maestría en economía social. También ha trabajado en proyectos de agricultura urbana que involucran niños de varios locales. Fue también cofundador de un negocio social de artes marciales y planea expandir este proyecto a vecindarios vulnerables y violentos para ayudar a los niños a mantenerse fuera del crimen, pues a través de la práctica de estas artes, del jiu-jitsu, que es como defensa Jiu-jitsu, sí. personal, ¿no? Y bueno, Es que- Juan Pablo se ve a sí mismo como un facilitador de la creación de negocios cooperativos y sociales, y su objetivo es conectar a los inversores preocupados e interesados con negocios sociales viables y prometedores, que cree que aliviarán los problemas sociales y económicos. Juan Pablo también es un fuerte defensor de los derechos de los animales, un dedicado vegano y activista. Cree que la justicia y la empatía deben ampliarse a todos los seres sintientes. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Irma. Pues sí, les comento un poquito, sí, son 15 años más o menos que llevo con el veganismo, y mi tesis de economía social y solidaria justo se trató de cooperativas de consumo veganas y conectar como esta parte del capital y la explotación animal, y cómo la economía social y solidaria puede abordar esto. Y actualmente estoy estudiando una maestría, como comentaron, en la Universidad de Barcelona, de ecología política y de crecimiento, que también pues aborda muchas cuestiones como el colonialismo, el neocolonialismo, el intercambio desigual, y cuestionar el crecimiento económico como medida. Pero bueno, hoy vamos a hablar de feminismos antirraciales, antiespecistas y economías alternativas. Creo que es un tema complejo, muy complejo, porque cada uno de estos puntos es en sí un tema profundo, que lleva muchos años de estudio, y que cada uno pues merece concentrarse, ¿no? En una conferencia, pero pues hoy trataremos de ver las conexiones entre estas luchas y en estas opresiones, para también ver cómo se pueden generar economías alternativas que hagan frente a estas opresiones, ¿no? Entonces, para iniciar, pues primero sería importante, creo, tratar de sacar algunas definiciones básicas, para estar como en el mismo canal. Y pues quisiera comentar que centrándome ahorita específicamente en el racismo, hay que hablar que no es simplemente un prejuicio individual, no es simplemente una cuestión de discriminación por las diferencias, sino que existen sistemas estructurales ligados a la segregación, ¿no? De personas de origen étnico, sobre todo de países del sur global, que por lo tanto pues son personas de racializadas, ¿no? De color de piel morenas y oscuro, y de origen étnico, pues, de pueblos nativos y demás, ¿no? Entonces, lo que quería decir aquí es que no solamente es mera discriminación, no solamente es mero prejuicio, sino existen estructuras económicas y de relaciones de producción ligadas a esto, que también, pues, podemos decir que están ligadas a las prácticas coloniales, ¿no? Los países del sur global, como Latinoamérica, Asia y demás, fuimos colonia, y por ende, pues también hay una cuestión donde haber sido colonizados está ligado materialmente y también ideológicamente con el racismo, ¿no? ¿Y cómo se conecta esto? El feminismo antirracial, pues reconoce que hay una conexión entre también los problemas estructurales ligados al género, que también hay una cuestión estructural dentro del feminismo, donde hay una cuestión
material, ¿no? Donde hay estructuras materiales y económicas y políticas que generan una opresión y una segregación de las mujeres, ¿no? Y entonces el feminismo antirracial reconoce que hay una intersección entre esto, ¿no? Que las mujeres racializadas estructuralmente han sido excluidas y segregadas digamos, de lo que ha generado la economía en el mundo, ¿no? Ahora, el antiespecismo es la idea que cuestiona las jerarquías entre especies, ¿no? De especies centradas, donde también hay ideológicamente y estructuralmente también una cuestión donde otras especies están sometidas a la explotación y a la opresión, y por una mera idea de que una especie está por encima de otra, ¿no? Cuando podemos analizar que en la biología eso no es real, que cada especie tiene su lugar y su valor dentro del planeta. Y se diferencia del veganismo. Quiero diferenciar del veganismo porque a veces están conectadas, ¿no? El veganismo creo que es una práctica antiespecista, y el veganismo se basa básicamente en excluir en la medida de lo posible. Esto es muy importante porque no es perfecto, ningún veganismo es perfecto, todas las formas de explotación y crueldad hacia los demás animales. Es más una cuestión de praxis y también como de reconocimiento de que pues los animales, demás animales, son seres sintientes y merecedores de libertad y de no opresión. Ahora, también dentro del marco conceptual, pues habría que definir un poquito lo que serían las economías alternativas, ¿no? Y pues para mí yo creo que podría ser modelos de producción, consumo, intercambio, finanzas que operan fuera del margen del sistema dominante o sistema capitalista convencional y que priorizan el bienestar humano y del medio ambiente sobre la generación, reproducción del capital o lucro, ¿no? Y que pueden basarse en principios como la solidaridad, la sostenibilidad, la autogestión y la equidad. Básicamente centrar el cuidado. Esto es muy importante porque aquí se liga con la economía feminista. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero centrar el cuidado, la solidaridad y la soberanía alimentaria en este caso, ¿no? Cuando hablamos también de antiespecismo. Y un poquito este es un dibujo que muestra, pues, cómo algunos de las factores de las economías alternativas, ¿no? Que podemos ver en las bases. La economía indígena, que es muy distinta a la economía capitalista, que tiene otros principios como la reciprocidad, el don, que podríamos ya analizar en otro momento a profundidad. La economía solidaria, que pues tiene muchas prácticas también basadas en principios pues, de economías, digamos, ancestrales. A mí me parece importante aquí hablar de las economías de decrecimiento. El decrecimiento es un concepto profundo, a veces genera un poco pues de rechazo, porque el crecimiento como palabra está, digamos, asociado a algo positivo, pero cuando hablamos de crecimiento en el capital, pues vemos que está ligado al extractivismo y que el fin de nuestra economía de crecimiento es pues simplemente reproducir el capital, extraer y acumular, ¿no? Entonces, pues hablar de decrecimiento también es decir, conceptos como el Producto Bruto no están abordando los problemas sociales y ecológicos que nuestro planeta está sufriendo, ¿no? Luego hablamos de la economía social, que está ligada a cooperativas también y otras entidades similares, ¿no? Que son más prominentes dentro de estas economías alternativas. Ahora, también en economías alternativas podríamos hablar de otras cuestiones como las economías heterodoxas, que podemos hablar de, pues, el análisis marxista, la economía feminista, y muchas más que ya no entran dentro de la praxis. Yo creo que la economía alternativa más solidaria y economía social entra de la práctica, ¿no? De las relaciones sociales de producción y demás. Y las otras pues tienen que ver con cuestiones macroeconómicas, como el post-keynesianismo y demás, que eso podríamos hablar en otro momento, pero nos vamos a centrar más en la economía solidaria y social. Ahora, me gustaría hablar de cómo están conectadas, por ejemplo, sobre todo las prácticas de la ganadería y su conexión con el colonialismo, ¿no? ¿Por qué la ganadería no simplemente es consumir animales, sino está ligado directamente a cuestiones materiales, ¿no? El colonialismo está directamente ligado al régimen alimentario actual, ¿no? La ganadería hay muchos trabajos como de la ganadería, el colonialismo de la ganadería,
que trata específicamente, este trabajo de John Ryan Fisher trata específicamente del caso de California y Hawái, pero esto lo podemos ver en muchos lados, como la Amazonia, incluso México, ¿no? Donde se utilizó la ganadería como una forma de acumulación primaria de capital, ¿no? Era una industria que permitió, digamos, mucha acumulación de riqueza y de capital en las colonias, ¿no? Por parte de los países colonizadores. Algunos estudios también han ligado directamente a la palabra capital, que yo, digamos, no sé si es 100% real, pero me hace sentido. Por la misma palabra, capital significa cabeza, y en algunos trabajos, incluso de Adam Smith, se trata el capital como cabezas de ganado, ¿no? Entonces, quizá puede ser incluso el origen de capital basado en esta acumulación de la ganadería como animales, como cabezas de ganado, ¿no? Entonces también la ganadería colonial está ligada directamente al despojo de tierras indígenas, o que, pues, digamos, no había una concepción, perdón, es que me está hablando mi hijo. No había, digamos, una idea de propiedad privada, ¿no? No se entendía que la tierra era propiedad, y junto con la ganadería llegó estos conceptos de propiedad privada, despojo de tierras, encerramiento, ¿no? Se encerraban los pastizales, se llevaban el ganado, se acumulaba, se crecía, ¿no? También está ligado a la dieta, ¿no? El estatus, los colonizadores consideraban la dieta nativa como pues, ¿cómo se puede decir? Atrasada, ¿no? Y podemos ver y sabemos que la mayoría de los pueblos originarios basaban su dieta en plantas, ¿no? Como el quinoa, el aguacate, el maíz, y se considera inferior, ¿no? Y que la introducción del ganado, pues también colonizó, digamos, el sistema alimentario dentro de los países colonizados, ¿no? O de las tierras colonizadas. También estamos hablando de cómo por ejemplo, el consumo de leche animal se utilizó para digamos, también colocar a la alimentación, digamos, a la lactancia como algo atrasado también, ¿no? Y también es una práctica colonial, ¿no? Impulsar como el consumo de leche de animales como las vacas, por ejemplo, está ligado a decir, ¿no? Que la lactancia es algo atrasado, que es como primitivo, demás, como todas estas ideas colonizadoras. Ahora, ¿cómo se liga el racismo, el clasismo y la explotación animal, ¿no? Primero podemos hablar de que se coloca como una jerarquía de dominación entre humanos y animales, y también etiquetar ciertos animales como explotables, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos animales, esto es parte del especismo, digamos, ¿no? Ciertos animales pueden ser considerados como mascotas, ¿no? Algunos animales como los perros y los gatos, es como, ay, no, esos sí son mascotas, no son comida. Otros son comida, ¿no? Otros están hechos para ser reproducidos o para estar en circos y demás, ¿no? Y esto está directamente ligado con el racismo, ya que estas actitudes especistas se aplicaron en los países colonizados, ¿no? Aquí podemos ver que incluso habían zoológicos de seres humanos en países de Europa, ¿no? Perdón si son imágenes como fuertes, digamos, y les disculpo, pero pues así es esto. Y digamos que se animalizaba. Lo primero, también una parte es considerar a los animales inferiores al ser humano, y también para considerar a otros seres humanos como inferiores, sobre todo a seres humanos colonizados, también se les animalizaba para decir, pues son inferiores. Entonces todo está conectado, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se transporta a nuestro mundo actual, ¿no? Lo que podemos ver es que el trabajo en los mataderos y en los empacadores de carne y demás está completamente racializado. Sobre todo en Estados Unidos está dominado por migrantes, muchas veces migrantes criminalizados por su supuesta ilegalidad como migrantes. Aquí hay una foto de que últimamente se ha encontrado que hay niños trabajando en los mataderos en Estados Unidos. O sea, se cree que este país hiperdesarrollado y demás, estas prácticas han desaparecido, pero no, probablemente son hijos de migrantes. También vemos que en países como México, los trabajadores de los mataderos son personas pues en situación
de pobreza, ¿no? Y que pues no es el trabajo que han podido conseguir, ¿no? Y yo les invito a imaginarse qué sería estar matando cientos de animales al día para proveer el mercado, ¿no? Así como en un sistema de producción. Y esto pues se ha reflejado en muchos problemas, ¿no? O sea, se ha estudiado que los trabajadores de mataderos sufren pues de muchos problemas de enfermedad mental, ¿no? Imagínense la depresión, la desesperanza que genera estar teniendo que, pues, no solo matar a estos animales, sino asesinarlos, pues el animal obviamente no va a cooperar para ser asesinado, entonces pues tienen que golpearlos y demás, entonces pues hay una deshumanización en este proceso y también está ligado a muchas enfermedades biológicas, ya más así como pues sabemos que muchos virus como el COVID están ligados son originarios en el hacinamiento de animales, ¿no? Entonces sufren de muchas enfermedades, de mutilaciones también. Entonces, pues son trabajos que son racializados y hiperexplotadores, ¿no? También podemos ver que muchas de estas zonas, pues es muy fácil, ¿no? Se generan muchos, pues desechos, digamos, entre comillas, o no, externalidades, ¿no? Las mataderos y donde tienen a los animales hacinados, pues hay muchos desechos, pues como excremento y demás, la sangre que sale y casi siempre estos lugares están colocados en colonias digamos, no quisiera decir de bajos recursos, no me gusta ese concepto, pero pues digámoslo así, ¿no? De clase trabajadora o incluso en comunidades indígenas, ¿no? Es como se externaliza toda esta industria que es hiper contaminante que altera el medio ambiente a comunidades indígenas y demás, ¿no? Es como muy, muy fácil, por eso decir, llevemos a industria donde no nos molesta, ¿no? En los lugares privilegiados. Ahora, ¿cómo se liga el patriarcado y la explotación animal? Pues lo que yo puedo ver es que hay una cuestión del control reproductivo, ¿no? Tanto de los cuerpos femeninos humanos como no humanos. Es esencial la explotación de las hembras de animales no humanos para sostener esta industria de que se concentre la reproducción del capital. O sea, el ganado no es necesariamente para alimentar a la humanidad, sino es una industria que se concentra para reproducir el capital. Los animales son vistos como mercancías, ¿no? Así mismo como la creación de cualquier mercancía y la mercancía destinada a simplemente reproducir el capital. Aquí quiero mencionar que hay un trabajo muy interesante de una mujer que se llama Carol Adams, que escribió un libro que se llama The Sexual Politics of Meat, o la política sexual de la carne, donde liga directamente el machismo con el consumo de carne y de la explotación de las hembras no animales, ¿no? Podemos ver que las hembras, animales no humanos, son explotadas por su condición de hembras, por su capacidad de reproducir, no tanto al animal que es como reproducir la mercancía, ¿no? Aquí podemos ver a la mamá cerda, ¿no? Que finalmente es una máquina de reproducción de mercancía en el capitalismo, la mercancía siendo sus bebés, ¿no? Y pues podemos ver que esta cuestión del control reproductivo, aquí vemos cómo a las vacas se les insemina artificialmente para que puedan estar embarazadas y por ende estar embarazadas no, digamos que las vacas no producen leche, ¿no? Nosotros pensamos, o bueno, yo creo que hay mucha gente que piensa que la vaca simplemente da leche, ¿no? Pero para que la vaca dé leche, tiene que haber estado embarazada, ¿no? Y haber parido a una cría y por ende dar leche que está destinada a esa cría. Entonces hay una separación de la cría para poder explotar y extraer la leche y generar una mercancía que esté destinada a la reproducción del capital, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas citas de Carol Adams, ¿no? Y también algunas citas de grupos de afroveganos, ¿no? Esta mujer Harper, ella ha analizado también en la liga con el del veganismo y cuestiones del patriarcado y la raza. Y pues los invito a profundizar más en esto, ¿no? Ahora, un poquito volviendo a esta parte de cómo está conectado esto al sistema estructural, ¿no? Es un análisis estructural que podemos ligar tanto el machismo o el sistema patriarcal, el sistema especista y colonial con el capitalismo, ¿no?
Entonces, aquí podemos ver un análisis estructural, ¿no? Que habla de que existe una estructura y una superestructura, que en realidad es como una cuestión que se retroalimenta para reproducir el sistema que tenemos hoy, que es finalmente el capitalismo, pero que está ligado también al colonialismo, a la esclavitud y demás, ¿no? Entonces, la parte de estructura económica son cuestiones como las relaciones de producción, los sistemas de producción y demás que sostienen el sistema económico, y digamos, en la superestructura están todas las cuestiones como ideológicas, legales, que justifican ideológicamente, por ejemplo, y también le dan una base legal a la estructura o las relaciones de producción del capitalismo, ¿no? Entonces, si podemos ver en qué cuestiones el racismo, el patriarcado y demás están conectados a la estructura económica, vemos, por ejemplo, que la reproducción social del capital, que son los trabajos de cuidado, de provisión, toda esta cuestión de que finalmente el trabajador, el obrero, tiene que ir a trabajar a la fábrica, pero antes tiene que comer, antes tiene que estar vestido, entonces esto ha sido históricamente centralizado en las mujeres y es un trabajo no remunerado. Digamos que el capitalismo se nutre o se vale digamos, no solo de fuerza de trabajo barata, sino también gratuita. Estos trabajos de reproducción social y de provisión han sido gratuitos para el capitalismo, para sostener a la clase trabajadora. Y no solo esto, sino también reproducir a la clase trabajadora. Por eso vemos que está ligado a cuestiones como las leyes antiaborto, ¿no? O sea, finalmente alguien tiene que hacer el trabajo en el capitalismo, y para esto, pues, las mujeres, pues, tienen que estar obligadas a reproducir a la clase trabajadora. Y incluso esto se puede ver en la clase, digamos, burguesa o capitalista. Alguien tiene que reproducir a los herederos de la clase burguesa, ¿no? Y finalmente pasar este sistema de propiedad privada a las siguientes generaciones. Entonces, digamos, aunque obviamente hay una cuestión de clase, también las mujeres burguesas sufren, digamos, los efectos del patriarcado, ¿no? Ahora, también aquí estamos hablando de que la estructura económica, hay una explotación de los cuerpos no humanos como maquinaria biológica y de mercancías, ¿no? Hay una cuestión de relaciones de producción, ¿no? Donde hay básicamente un sometimiento de los animales para producir mercancías, como las partes de su cuerpo y, digamos, las gallinas que pueden dar huevos por su condición de hembras animales, y las vacas dar leche, por ejemplo. Y pues también vemos que en cuestiones del racismo del racismo y el colonialismo, pues aquí se ve que el colonialismo le sirvió al capitalismo, ¿no? A través de eso, de despojar la tierra, de ocupar la tierra, de tener a la naturaleza, por así decirlo, como digamos, o sea, un insumo gratuito, ¿no? No se pagó a las colonias la ocupación de la tierra, la utilización de la tierra para reproducir el capital. Digamos que se tomó como algo gratuito e incluso está ligado a trabajo básicamente gratuito a través de la esclavitud, ¿no? Entonces, pues vemos cómo aquí el racismo está materialmente ligado al capitalismo, así como el colonialismo, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son estas cuestiones superestructurales que digamos, justifican todas estas estructuras económicas que, como mencioné, su único fin es reproducir el capital? Y aquí vemos que pues, la ideología machista pues justifica un poco decir, sí, las mujeres tienen que estar condicionadas al hogar, o no tienen la fuerza para trabajar en la fábrica, cualquier cuestión de este tipo ligadas al machismo, y que incluso hay un sometimiento digamos, dentro de la propia familia de los hombres con las mujeres, ¿no? Para que justo hagan este trabajo de la reproducción social y la provisión, ¿no? Necesarias para sostener el capitalismo, ¿no? Y pues tenemos también muchas leyes de segregación, ¿no? Que podemos decir que el trabajo precarizado está ligado a leyes de segregación, ¿no? Donde, pues hasta hace poco todavía en países como Estados Unidos, pues las personas negras estaban legalmente segregadas, ¿no? Como les mencioné, también están las leyes antiaborto, ¿no? Que esto
pues está también directamente ligado a la necesidad de la reproducción social del capital, ¿no? Que es, pues, obligar a las mujeres a ser madres, ¿no? Y pues está, pues, ligado con unas cuestiones más que nada ideológicas y religiosas, ¿no? Donde ahí se dice, no, pues es un pecado y demás, ¿no? En vez de ver que tiene una razón estructural. También, pues, por ejemplo, están las leyes que consideran a los animales como propiedad privada, ¿no? No, estos seres sintientes no son seres sintientes libres como nosotros técnicamente, sino son considerados propiedad y pues en ese sentido son considerados capital también que puede reproducirse o digamos que al ser propiedad son entidades que están destinadas a reproducir el capital. Pues también dentro de esto están la criminalización de la migración y racial, que también esto justifica la precariedad, ¿no? A países como Estados Unidos vemos que el trabajo de los llamados ilegales, muchas veces como paisanos mexicanos, pues también justifica su precarización, ¿no? Como son considerados ilegales, pues aunque hacen el trabajo, aunque sí, y contribuyen digamos, al, entre comillas, desarrollo de ese país, pues finalmente no van a tener este acceso a costos, ¿no? Cosas que le cuestan al capitalismo, que es proveer de seguro social, de educación y demás, a través de esto, ¿no? Pues tú estás aquí de forma ilegal, entonces puedo pagarte salarios que no están dentro de los salarios mínimos nacionales, demás, ¿no? También pues existen cuestiones ideológicas como la meritocracia de raza y género, ¿no? Es decir, pues los hombres somos más fuertes y podemos más o somos más listos y por eso pues tenemos una posición privilegiada dentro de la sociedad. Igual existen muchas justificaciones de meritocracia ligadas a la raza, ¿no? Decir que las personas negras son flojas o los mexicanos son flojos o no sabemos, somos ignorantes y demás, ¿no? Entonces todo esto son ideologías que justifican estas estructuras y relaciones de producción. Por ejemplo, en cuestiones del especismo, pues vemos que hay ideologías en donde la masculinidad está directamente ligada al consumo de carne, ¿no? La carne me hace fuerte, necesito proteínas, soy el cazador y soy el proveedor, todo este tipo de cuestiones ideológicas que por ejemplo, esta mujer, Carol Adams, la política sexual de la carne estudia muy bien, ¿no? Incluso se ve en la publicidad, ¿no? Donde, o sea, los hombres de verdad consumen carne, demás, ¿no? Y también que existe un antropocentrismo académico e ideológico, ¿no? Donde se ponen en el centro al ser humano sobre todas las especies, se ve a la naturaleza como algo aparte del ser humano o incluso el ser humano por encima del resto de lo que podemos decir la naturaleza en vez de darnos cuenta que somos parte de. También digamos que ya en unas cuestiones de ecología política se puede analizar el capitalismo patriarcal y especista desde una perspectiva donde por encima también vemos que esa es la economía visible, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Es decir, aquí están la economía que depende de pagar un salario por pagar básicamente fuerza de trabajo en un mercado laboral, ¿no? Donde existen los contratos laborales, el mercado y demás, y todo es esa parte de arriba que es lo visible y que está en el producto bruto, ¿no? Reflejado en el producto bruto. Pero vemos que este sistema está sostenido, primero, antes que nada, en cuestiones como el sector informal y trabajo infantil, ¿no? Que no existen contratos laborales, no entran dentro del PIB, pero finalmente lo sostienen. También está el trabajo de subsistencia, ¿no? Vemos que muchas personas trabajan por sí mismos y se sostienen por sí mismos, pero al mismo tiempo esto es necesario para sostener toda la economía visible del producto bruto, del capital. Y más todavía basados en los trabajos de cuidados, como decíamos, ¿no? Y de provisión, el trabajo no remunerado, sobre todo de mujeres, ¿no? Y de los cuidados necesarios para que pueda existir el contrato laboral, por así decirlo. También en el colonialismo actual y las excolonias, donde pues sigue habiendo despojo de tierras y tomar gratuitamente, básicamente, la tierra para comenzar una acumulación primaria del capital, donde se ve como tierra todavía fértil, digamos, como para llegar y ocupar y seguir explotando, ¿no? Y donde los países del sur global seguimos siendo colonias. Y esto nosotros lo estudiamos en ecología política a través de conceptos como el intercambio desigual
¿no? Donde son conceptos que pues se cree que ya vivimos en una economía de mercado, donde pues el mercado y el intercambio está en condiciones de igualdad y yo te doy esto y tú me pagas esto, e incluso se trata a los países del sur global como una monserga, ¿no? Nos dicen, ustedes necesitan subsidios, se necesitan ayuda de acá de nosotros, de los países desarrollados, pero si analizamos ya desde la econometría y desde los modelos económicos, podemos ver que no, que existe una extracción de, de, del sur global a través de trabajo, ¿no? Muchas horas de trabajo, a través de materia prima barata, ¿no? Donde el precio de la materia prima está rebajado a través de justo ellos, en los países del norte global, fijar los precios de estos insumos como el petróleo, el alimento para ganado y demás. Y pues que se puede ver, ¿no? Que en un intercambio material, pues nosotros los países del sur global mantenemos al norte global, tanto en trabajo y en materia prima. Y todavía más abajo, pues está lo que llamamos la naturaleza, ¿no? Sin esta naturaleza, Marx también hablaba de que pues la naturaleza se entiende como un insumo gratuito en el capital, no se paga necesariamente por la naturaleza, por el agua, por el aire, ¿no? Que es necesario para poder sostener toda la economía, ¿no? En ecología política nosotros vemos que como en círculos, ¿no? Está el ser humano y la economía humana, es el círculo del centro, y la economía humana está dentro de la sociedad, ¿no? No es nada más, no se puede entender a la economía fuera de la especie humana como sociedad, y luego la sociedad humana está dentro de una esfera que podríamos llamar el medio ambiente y la naturaleza, no son círculos aparte, y muchas veces en la economía ortodoxa se trata como la economía fuera de todos estos círculos. Ahora, ¿cuáles serían los conceptos clave para abordar todos estos problemas estructurales, tanto raciales y tanto coloniales y especistas? Y cómo se puede abordar estos problemas estructurales desde las economías alternativas, ¿no? Y yo lo que creo personalmente es que tendríamos que basarnos en cuestiones como la soberanía alimentaria y la agroecología, concentrarse muchísimo en las economías del cuidado, que es muy importante darnos cuenta que el cuidado es esencial para la economía. Economistas feministas como Silvia Federici y demás han reconocido que el cuidado es básicamente lo que sostiene la economía capitalista, ¿no? Y que no solo esto, que si nosotros pudiéramos desligarnos de una economía que está concentrada en la reproducción del capital, podríamos nutrir la economía del cuidado y con esto cambiar por completo el sistema que vivimos, ¿no? Donde el cuidado puede ser una economía alternativa que aparte puede proveer a la humanidad de mucho bienestar, ¿no? Aquí me gustaría también citar a esta mujer, Liane, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero Betsamosake Simpson, que es una nativa de Canadá, donde ella hizo un trabajo que decimos siempre hemos hecho así, y cómo digamos, las luchas indígenas de decolonialismo están también ligadas al especismo, ¿no? Y ella dice, la soberanía indígena implica relaciones de responsabilidad con otras especies y de colonizar el alimento. Por eso mismo la soberanía alimentaria es esencial para este trabajo de el antirracismo y el antiespecismo. Ahora, ¿cómo pueden existir modelos antiespecistas de economía alternativa? Pues yo, como les comento, trabajé un poquito en mi tesis cómo las cooperativas de consumo veganas pueden tanto abordar cuestiones de relaciones de producción, de relaciones de consumo, y que también abordan cosas importantes para la economía social y solidaria, como pues digamos cuidar el medio ambiente, abordar cuestiones como el cambio climático. Entonces pues tienen varios beneficios, ¿no? Pero pues aquí es una cuestión que me gustaría ligarlo también con el patriarcado, donde la autonomía reproductiva debe ser un eje económico y político, ¿no? Poner la vida en el centro.
o digamos la sostenibilidad de la vida, que son esto de las cuestiones de la economía del cuidado, ¿no? Y reconociendo que el trabajo de los cuidados y rechazando la mercantilización de los cuerpos, tanto humanos no humanos, es esencial como para tener una economía alternativa que aborde el antiespecismo, el antirracismo y el feminismo. Por ejemplo, ya puntos clave, podríamos hablar de santuarios de animales como nodos económicos. Hay algunos santuarios de animales que son rescatar animales de granja y desconectarlos del sistema de producción, de reproducción del capital, y que estos santuarios, en lo que dejamos de reproducir estos animales como mercancía, pues estos animales pueden vivir con tranquilidad, ¿no? Pero hay algunos santuarios como este santuario vegan que funcionan bajo modelos de autogestión y economías circulares, ¿no? Que generan recursos a través de talleres, educación, promover los productos éticos y la labor del rescate de los animales. También existen varias cooperativas veganas que reconocen que son interseccionales, que tanto reconocen digamos, la explotación laboral y demás, junto con la alimentación basada en cadáveres, ¿no? Entonces, estas cooperativas veganas pues, son entidades de producción y distribución que operan bajo principios de democracia interna, que son cuestiones del cooperativismo, pero también el rechazo total a los insumos de origen animal, ¿no? Entonces, y también desconectarse y promover el mercado fuera del control de las grandes corporaciones. Y esto es muy importante, me parece, porque últimamente, pues sí se entiende el veganismo como una práctica, digamos, individualista, o es un veganismo concentrado en el mercado, simplemente en el consumo, o lo que llamaríamos el veganismo blanco, ¿no? Que incluso se puede ver como una práctica colonial, el veganismo, ¿no? Pero esto es un veganismo individualista que no contempla, como hablamos aquí, soluciones estructurales. Todas estas cuestiones que hemos hablado de cómo está ligada cuestiones de colonialismo, de raza, de género, ¿no? Este veganismo está completamente despolitizado y simplemente concentrado en el mercado, como les comenté, ¿no? Y entonces, criticar el veganismo si se reduce a solo una dieta o un estilo de vida individual, ¿no? Como decir, bueno, es una práctica ética individual o cualquier cosa de este tipo, y desconectarlo de un movimiento de liberación animal, ¿no? Y que tiene el consumo como eje y no concentrado en cambios estructurales. Por eso sería importante conectar el veganismo con la economía social, por ejemplo, ¿no? Para abordar cuestiones estructurales. Y también el veganismo blanco o el veganismo de mercado puede tender a la criminalización de prácticas comunitarias y de clase, ¿no? O sea, nosotros podemos saber que muchas veces, pues el alimento es lo que hay, ¿no? Y decir, oye, no, pues no comas animales porque eso está mal y todo esto, y decir, oye, bueno, para mí, ¿qué voy a comer, no? Entonces, pues el veganismo no se debe de basar en necesariamente criminalizar si las comunidades originarias asesinan animales para comer, pues no se trata de eso, ¿no? Sino también hablar desde nuestra posición de privilegio. Si yo puedo hacer el cambio, si yo puedo contribuir, pues yo lo hago, ¿no? Pero no como una cuestión de imposición, ¿no? Y también desconectar el veganismo de una cuestión moralizadora y hablarlo más como una cuestión de estructural, ¿no? Sistémica. No se trata de criticar moralmente a quien consume carne, sino hablar de que hay un sistema de explotación animal. Y por lo tanto, creo que hay una necesidad de situar el antiespecismo en el decolonialismo y basado en el diálogo, ¿no? Y a la construcción de alternativas, no de imposición, y basado simplemente en cuestiones como crear alternativas corporativistas capitalistas como Beyond Meat y todas estas marcas, y pensar que a través del mercado pues, se va a alcanzar una liberación animal. Ahora, a mí me gustaría decir que es esencial para las economías alternativas, pues no solo desde la parte de la praxis de la economía social y solidaria, que tiene que ver más como con la cuestión ya autogestiva, ¿no? Pero que sí es importante hablar de políticas públicas. También para que existan economías alternativas, es importante hablar que hay que hacer cambios estructurales dentro del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podrán haber políticas públicas integradas a este antirracismo y feminismo y antiespecismo, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial que el Estado impulse, reducir y regular la industria de cárnica, ¿no?
esencialmente eliminar los incentivos, porque mucha de la industria ganadera está incentivada por el Estado, tienen muchos subsidios que vienen de nuestros impuestos o vienen pues, de los gastos públicos del Estado para que simplemente funcionen y siguen y estén privatizadas, ¿no? O sea, socializan, digamos, esa carga y privatizan las ganancias de estas industrias cárnicas, ¿no? Y esto se podría revertir, podríamos incentivar la producción de fuentes de proteína vegetal, que sabemos tiene beneficios tanto de salud, al bajar, digamos, las grasas saturadas, generar alternativas vegetales que también son mucho más sustentables, que de todo esto podríamos hablar mucho. O sea, digamos que la conferencia es muchos temas y también podríamos hablar de todos los cargas ecológicas que tiene la industria cárnica al medio ambiente y cómo contribuyen al cambio climático, ¿no? Pero es un tema muy amplio. Entonces, pues también generar incentivos para la agricultura vegetal local, generar, pues digamos, cadenas cortas, ¿no? Que estén basadas en plantas. A mí me parece que, por ejemplo, generar programas de empleo en economías de cuidado, donde el Estado podría introducir, digamos, pues esto, programas de empleo y generar cooperativas, por ejemplo, pues de trabajos del hogar, de asilos, de cuidado de niños, de enfermeros. Y, por ejemplo, en algunos lugares se está empezando a hablar del ingreso universal para el cuidado, ¿no? Es como tipo un poco el ingreso universal garantizado, pero específicamente para la economía del cuidado, para que empezamos a revertir esta cuestión de donde hay donde se toma gratuitamente, sobre todo el trabajo de mujeres que están concentradas en la provisión y el cuidado. Es esencial la reparación territorial y el acceso a las tierras, revertir la privatización de la tierra de comunidades nativas, por ejemplo, y que se tiene que haber una devolución de estas tierras, pero al mismo tiempo, pues incentivar como todo esto que sean alternativas económicas, ¿no? También podemos hablar de finanzas solidarias desde el Estado para cooperativas y generar cadenas cortas de distribución. Y pues ligado también en esto, donde la educación pública sobre la justicia alimentaria, el acceso alimentario, concentrar en un antirracismo y un antiespecismo, que eso serían políticas públicas, ¿no? Ahora, me gustaría hablar ya de casos puntuales, ¿no? Porque todo esto puede decir, bueno, sí existe, pero ¿dónde lo vemos sucediendo, no? O sea, Quequén, que está citado en Yucatán, es una empresa de carne porcina, ¿no? Donde hay mataderos y hacinamiento de puercos, pues que finalmente llegan, se plantan en la selva, sobre todo en Yucatán y en Quintana Roo, y son megagranjas porcinas donde pues llegan, se plantan con el permiso del Estado a través de privatizar la tierra. Pero pues, ¿qué es lo que sucede, no? Finalmente se plantan en las comunidades y empieza a haber toda una cuestión de externalidades que le llamábamos, de cuestión de justicia medioambiental, pues donde empiezan a afectar la tierra, hay talado, los excrementos empiezan a contaminar el aire, la tierra, el agua, y pues las personas que viven alrededor se han dado cuenta, ¿no? Donde están afectando sus modos de vida y están teniendo problemas de salud. Y esta empresa, si ustedes la pueden buscar también en Quequén, pues principalmente se dedica a exportar esta carne, ¿no? Tanto a China, Japón, Estados Unidos. Entonces, digamos que ellos reproducen el capital a través de nutrir a mercados internacionales, donde ellos se quedan de los beneficios de esta economía de extracción, pero externalizan todos los problemas a las comunidades de alrededor, ¿no? Esto se repite en la Amazonia, donde vemos que hay una expansión masiva de pasturas y de comederos de comida. O sea, digamos que mucha gente dice, ustedes los veganos, digo, no, consumen mucha soya y en las Amazonas, pues la soya está generando la deforestación. Pues si checamos números como de los principales monocultivos como la soya y el maíz, están destinadas a alimentar ganado, ¿no? Entonces, todas estas expansiones de pasturas y de plantado de soya, tanto en Argentina como en la Amazonia, pues están directamente ligados a corporaciones ganaderas transnacionales, ¿no? Y pues muchas comunidades del Amazonas pues se han dado cuenta de esto, han estado luchando, hay represión constante, ¿no? Y
y pues han habido movimientos en contra de todas estas prácticas coloniales de la ganadería, ¿no? Y vemos en estos dos casos, tanto en el Amazonas como en Yucatán, que los impactos convergen. Se prioriza el lucro y el mercado extranjero, digamos que esas son, y ese lucro se concentra y hay un desplazamiento o limitación del acceso a la tierra para las comunidades que están viviendo alrededor de estas industrias, y hay una contaminación de fuentes hídricas muy fuerte, por ejemplo, en el caso de Yucatán, de los cenotes, por ejemplo, ¿no? Donde están contaminadas de sangre de puerco, ¿no? Donde también parte de su economía local es el turismo local, y los cenotes, incluso, pues también como, pues como espacio público de recreación, ¿no? También que es importante, ¿no? El acceso a estos espacio público, a la naturaleza como recreación y estilo de vida, y que todas estas industrias están afectando. Y entonces, ¿cómo podríamos abordar estos casos locales, ¿no? Si vemos que esto es lo que está sucediendo, ¿qué alternativas o qué economías, o cómo pueden las economías alternativas abordar estos problemas, ¿no? Entonces, primero, obviamente, abolir esto, reconocer que estas empresas están generando estas externalidades a las comunidades, y por tanto el Estado debería, a través de movimientos sociales, presionar, o sea, primero convencer y hacer que el Estado trabaje como debe, que debe ser para la población, y hacer frente a esto, y generar proyectos de producción vegetal para mercados locales, ¿no? También concentrados en cooperativas que recuperen como esta cuestión del manejo de la tierra desde una cuestión comunitaria, comunal. También el Estado podría generar programas de empleo en la agroecología y la economía del cuidado, como repetimos, ¿no? Donde el cuidado también en estas comunidades sea concentrado, es decir, que no sea solamente tomado gratuitamente, y que también hayan mecanismos de reparación territorial, ¿no? Que restituyan el acceso y la autonomía de la tierra, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte el movimiento de land back, o de la recuperación de la tierra, donde las comunidades indígenas están constantemente en movilización para generar esta recuperación de las tierras, pero también vemos que hay esfuerzos del veganismo por generar alternativas vegetales viables dentro de estos proyectos de economía social, ¿no? Pero concentradas en la producción de vegetales y proteína vegetal, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a las conclusiones de esta presentación, pues primero fue articular el antirracismo, antiespecismo y digamos el patriarcado como conectadas en nuestro sistema de producción actual, y encontrar que las economías del cuidado es estratégico y necesario para poder abordar estas cuestiones de explotación y de opresión en nuestro sistema económico actual, ¿no? Y cómo ver que la economía capitalista se sostiene, o sea, el capitalismo necesita el racismo colonial para tanto materialmente como ideológicamente, necesita de la explotación animal y de la explotación de las mujeres para garantizar, pues, mano de obra gratuita, barata y demás, y que generen reproducción de capital, ¿no? Que finalmente, pues, son costos de producción. Si tus costos de producción son bajos o gratuitos, si tu acceso a la naturaleza y a los animales es gratuito, y los salarios, digamos, la fuerza de trabajo es barata, por así decir, tienes mucho más posibilidades de generar utilidades y reproducir mucho más el capital. Por lo tanto, en cuanto a economías alternativas, es exigir políticas estructurales, ¿no? Que reparen estas imposiciones, y que vayan ligadas a una democracia alimentaria, que puedan construir alianzas territoriales y multisectoriales, y decolonizar el veganismo como práctica antiespecista, ¿no? Que el veganismo no simplemente sea esta cuestión moralizadora y, no, que tú eres malo por comer animales, sino que se empiece a hablar justo desde esta parte donde incluso muchas comunidades nativas pues reconocen que no existe esta jerarquía entre especies, ¿no? Eso es parte, esta cuestión de jerarquía entre especies es una imposición colonial. Algunas fuentes de donde saqué este trabajo, pues es Lugones, donde ella ha hablado mucho de
género y decolonialidad, y también pues vemos de otras comunidades indígenas, ¿no? Como Winter, a esta mujer Simpson que también la mencioné, eh, a las comunidades afroveganas, ¿no? Como Harper, que ella escribió Sista Vegan, que habla de el veganismo desde el afroveganismo, y Vandana Shiva, que ha hablado mucho de las prácticas de la ganadería como una práctica colonial, y a Carol Adams, como mencioné, que liga, digamos, la política sexual con el consumo de carne. Pues bueno, eso es todo lo que tengo ahorita para ustedes. Traté de ser lo más, son temas complicados, yo sé que igual y no profundicé demasiado, pero como fueron varios temas que también, pues finalmente no soy yo experto, pero son relevantes para mi vida, esto fue lo que yo pensé y pude proponer. Entonces, pues también abrimos ya el espacio a preguntas y respuestas dentro de lo que pueda yo contribuir. Y pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por estas líneas que nos pones sobre la mesa y que nos ponen a reflexionar de manera importante. Cómo pues fuiste desarrollando en toda la presentación, no solamente digamos desde la problemática, sino también desde las apuestas, las alternativas, ¿no? Y cómo justamente se van entrelazando pues estos sistemas de opresión y digamos que pues es la forma en cómo pues opera el sistema capitalista, ¿no? Como ya lo comentabas, es un sistema antropocentrista, es especista, ¿no? Porque hay una jerarquía muy clara entre especies, la mercantilización como tal de los animales no humanos y cómo también el patriarcado, ¿no? Se coloca ahí, se entrelaza también con esta explotación del trabajo reproductivo de las hembras no humanas, ¿no? Ya lo comentábamos y bueno, que estas prácticas son sumamente, pues hasta cierto punto terroríficas, ¿no? En cómo logran, digamos, llevar a cabo, ¿no? Todas estas cuestiones. Y también cómo vas como bajando esta parte de la ganadería como práctica colonial, ¿no? Sobre todo, pues identificando en dónde están estas granjas, ¿no? Quiénes son los que realizan los trabajos en los mataderos, ¿no? A quienes se les despoja la tierra para justamente llevar a cabo estas actividades de ganadería, ¿no? Y también, pues, digamos, analizando toda esta estructura, pues, analizar toda una superestructura que también, pues, digamos, valida, legitima, pues, todas estas cuestiones, ¿no? Como son las leyes que mencionabas, la ley antiaborto, la ley de los animales como propiedad privada, ¿no? Y la criminalización racial. Y cómo también nos pones, y me parece muy importante, cómo relacionas la masculinidad, digamos, hegemónica, pues con esta idea del consumo de la carne, ¿no? Eso yo creo que es bastante visible en algunas sociedades. Y bueno, pues también, ¿no? Cómo abordar todos estos elementos, cómo, digamos, equiparar, ¿no? Estas contradicciones, cómo lograr, ¿no? Buscar realmente una alternativa pues bueno, creo que está muy claro a través de tú lo que propones, pues es a través de estas prácticas cooperativas, ¿no? Agroecológicas, la centralidad de los cuidados, ¿no? La soberanía alimentaria y pues también el consumo de productos veganos, ¿no? Y esto último, digamos, analizando lo vegano, pues también desde el punto de vista de colonial, ¿no? Esto es yo creo que muy, muy importante. Y bueno, pues no digo más, sino más bien invitamos a que puedan compartir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y le damos la palabra a la compañera Viviana. Adelante. Buen día, dijiste Viviana, sí. Hola, no, buen día, muy, muy interesante tu ponencia. Yo hablo desde mi parte, soy magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental, entiendo tu posición. No practico el veganismo, no sé si lo sé, pero me llama la atención, pues sí, las propuestas tuyas están súper viables, podría decirlo.
pero ¿cómo se hace para encontrar el punto de equilibrio para dejar que la naturaleza siga como lo discutimos en el feminismo, que está no para el servicio humano, sino está para lograr la equidad entre los humanos y la naturaleza, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, listo, quitamos, en mi imaginario siempre he pensado que pues las vacas no solo, o la ganadería no solo expansiva, no solo perjudica a medida, pues valga la redundancia, expandiéndose, sino que las heces de estos animales contribuyen mucho a los gases efecto invernadero, etcétera, etcétera. Esto también es súper perjudicial porque a la larga contribuye al cambio climático, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Sin embargo, me llama, o sea, en mi cabeza siempre he intentado mirar cómo se podría llegar a una solución y supongamos que los animales se reproducen común y corriente. De una u otra forma, nosotros como seres humanos también tendríamos que estar eh, colaborándole, por decir así, a la naturaleza y también tendríamos que estar sacrificando animales. Es lo que sí pienso, o sea, mi maestría, la tesis la hice sobre el desarrollo, sobre qué, la menstruación sustentable, ¿sí? Entonces me tocó averiguar e investigar muchas cosas, sobre todo el cambio climático, y encontré eso, que o sea, las vacas o la ganadería como tal, no habría cómo controlarlas, ¿sí? Porque de todas maneras, si se dejaran, digamos, en este momento las que están, y ya dijeran, no, no se van a hacer más reproducción de esta, sí, que las inseminan y cosas de esas, de todas maneras ellas se seguirían expandiendo. Y ahí, ¿cómo encontraríamos una solución, Juan Pablo? Te lo pregunto. O una posible solución, porque pues la verdad no sabríamos cómo hacer, es lo que yo pienso. Pues bueno, primero que nada, gracias por la pregunta y muy interesante todo lo que comentas. Creo que hay convergencia con muchas cosas que también pues comparto. Yo creo que como cualquier cambio cultural incluso y también, y sobre todo también en la cuestión estructural de relaciones de producción, no es un cambio sencillo, ¿no? Si estamos hablando de cambiar el capitalismo y las relaciones de producción, el trabajo asalariado, el trabajo no remunerado, es muy complejo, ¿no? No creo que esto pueda llegar a suceder, como comentas, de la noche a la mañana. Hay todas estas superestructuras ideológicas y legales son muy arraigadas en nuestra historia, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde el capitalismo está completamente arraigado en nuestro planeta, en un sistema global, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de todas estas cosas, no es que yo creo que pueda haber una solución directa, rápida, única, ¿no? Ahora, lo que mencionas, yo creo que de la reproducción de las vacas, yo sí creo que todavía hay una intención desde el encerramiento de los animales considerados de granja y esta reproducción, digamos, compulsiva, ¿no? Donde finalmente sí está ligado a estos negocios de ganadería y por eso hay una intención de reproducir a las vacas y a las cabras y a las gallinas, ¿no? Porque sigue siendo un sistema ligado a la reproducción del capital. Entonces, yo creo que sí, claro, si nosotros pudiéramos, digamos que todo esto es un trabajo amplio, como digo, también tiene que ver una cuestión ideológica y cultural conectado. Si nosotros empezamos a reconocer que los demás animales merecen no ser explotados, pues podemos también empezar a reconocer que la industria cárnica, pues, es una industria que es dañina en muchos sentidos, primero por ese lado, y luego podríamos entonces empezar a decir, bueno, dejemos de subsidiar a estas industrias, dejemos de promover su expansión y con eso podría existir una reducción de la reproducción
digamos, compulsiva de los animales y voluntaria por parte de las industrias. Ahora, claro que los animales se reproducen por sí mismos, pero también hay que recordar que todos estos animales, la mayoría de estos animales son animales híbridos. Eso quiere decir que fueron creados por el ser humano. O sea, las vacas que hoy hay no son animales salvajes, ¿no? Es un poco como lo que tenemos hoy con los perros. Los perros, no podemos entender a los perros, porque los perros no son lobos, sin el ser humano, digamos, incidiendo en su existencia. Las gallinas que existen hoy no son animales salvajes. Los puercos que existen no son animales salvajes. Entonces, todos estos animales existen por sí mismos como mercancía. Ahora, yo creo que pues eso pudiera, o sea, si dejáramos nosotros de reproducirlos compulsivamente, cambiaría muchísimo su situación. Tal vez sí, tal vez habrían vacas que ahora ya están integradas dentro de ciertos ecosistemas, como podemos ver que hay perros salvajes, ¿no? O sea, ya hay perros, aunque el perro fue, digamos, un animal creado en cierto sentido por el ser humano, pues también encuentran su lugar dentro de los ecosistemas. Digamos que hay no digamos un balance, pero hay una autorregulación de los ecosistemas, ¿no? Donde pues sí hay un balance, los ecosistemas encuentran un balance entre sus depredadores y los animales rumiantes y demás, así como hay, digamos, algunos bovinos salvajes, pues los ecosistemas encuentran un poco su balance, pero nosotros estamos sobre reproduciendo estos animales. Cuando vemos la biomasa es como esta, yo creo que sí, digo, yo supongo que sí sabrán del concepto, pero la biomasa es toda, digamos, esta materia viva que existe dentro del planeta, y la biomasa animal, nosotros también, dentro de eso estamos nosotros. La biomasa animal, o estamos hablando de los animales contribuyendo a esta masa viva, es casi todo animales de granja. Estamos hablando que la biomasa, la mayoría de los animales no humanos dentro de la Tierra son animales de granja. O sea, estamos hablando de que los animales salvajes son una pequeña porción, los rumiantes salvajes son una pequeña porción, los depredadores, que eso es interesante, porque entre más bovinos de explotación cárnica hay, disminuyen las posibilidades de los depredadores reales. ¿Por qué? Porque pues los granjeros matan a los lobos, generan toda esta cuestión de encerramiento, son seres muy frágiles, ¿no? En los ecosistemas, los depredadores reales. Entonces, yo creo que sí, ahorita hay muchas vacas, es cierto. O sea, tenemos que, pues, ¿qué hacemos? No, pues obviamente esto no va a cambiar de la noche a la mañana, y probablemente el sacrificio, digamos, yo le digo más bien asesinato de estos animales, pues va a seguir sucediendo. Pero si podemos lograr su reducción, pues poco a poco esto va a ir cambiando, ¿no? No van a invadir a los ecosistemas las vacas, porque vamos a dejar de forzar su reproducción, y otras, pues, tal vez serán salvajes, otras terminarán su vida en un santuario, pues que también es una monserga, porque para los santuarios no pueden hacerse cargo de todas las vacas que hoy en día, pero si podemos nosotros empezar a dejar de reproducirlas compulsivamente, yo creo que definitivamente podemos parar un poco esta expansión desmedida, ¿no? De otros animales como mercancías. Pero como digo, es un cambio paulatino, no podemos pensar en esto de la noche a la mañana. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, así es. De hecho, pues si esto lo llevamos al momento de la pandemia que vivió el mundo, pues nos dimos cuenta que efectivamente sí, la naturaleza sin nosotros sigue su curso. Ahí era donde yo quería llegar, exactamente, que tenemos que concientizarnos o concienciarnos, pues el término que se usa en desarrollo sustentable, a que o cambiamos los hábitos o la naturaleza simplemente nos dice, chao, ustedes están de más y yo como naturaleza puedo seguir sin ustedes. Muchas gracias. No, a ti, Viviana. Muchas gracias, Viviana. Le damos la palabra a Marcela Ibarra. Adelante, Marce. Bienvenida. Muchas gracias, Irma Lila. Muchas gracias por seguir promoviendo este espacio a través de Comunes. Y Juan Pablo, pues muchas gracias por tu presentación, que me pareció, además de interesante, sumamente analítica, puntual, y que además al final haces un trabajo de construcción de propuestas también muy interesante. Yo tengo una pregunta, bueno, y créeme que yo estos espacios me encanta venir a escuchar, a veces para reafirmar mi esperanza y a veces para reencontrarla, porque a veces también uno la pierde.
pero y creo que con tu presentación logro reafirmarla, aunque sé de las dificultades que hay, pero yo tengo una pregunta, porque recurrentemente, bueno, hacia el final mencionabas a la figura cooperativa como una posibilidad, ¿no? De una práctica que puede ser una alternativa, ¿no? Frente a este sistema que ya dibujaste muy bien. Y yo te querría preguntar, justo en este contexto que estamos viviendo ahora, en las transformaciones políticas que tenemos, ¿no? Y en donde esperábamos que un gobierno como el que tuvimos el sexenio pasado y abrieran justamente posibilidades a procesos económicos alternativos, que no ha sucedido. Y que tenemos ahora un sistema tributario que, híjole, casi, ahorca literalmente a las figuras cooperativas, que hay una enorme dificultad también de acceso a préstamos, al ámbito financiero, ya no digamos el tradicional, pues, que ese, pues, incluso para la media y pequeña y microempresa está también vetado totalmente, pero ¿tú cómo ves realmente la figura cooperativa, no? O sea, siempre uno se entusiasma mucho con las cooperativas porque hay algunas experiencias que uno conoce bien, pero como una figura que pudiera como ampliarse, profundizarse en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Esa es mi pregunta a partir de esto que ya nos has puesto sobre la mesa. Gracias. Gracias, Marcela. Pues coincido mucho contigo y creo que está conectado un poco a lo que comentaba Viviana. O sea, yo creo que estas luchas, estos esfuerzos, estas resistencias, o sea, intentos de erosión del sistema y demás, pues no hemos llegado a un punto, ¿no? No siento que hemos llegado a un punto donde hemos alcanzado erosionar siquiera el capitalismo, y esa es nuestra realidad, ¿no? O sea, creo que nuestro momento histórico, si vemos como desde una postura un poco de materialismo histórico, digamos, nuestras condiciones materiales son estas, ¿no? Estamos inmersos en el capitalismo global, militarista, y pues son luchas que yo creo que toda lucha creo que es como acción-reacción, ¿no? Avanzamos en algunas cosas, hay una reacción ante esos avances, ahorita lo vemos mucho en cuestiones también del feminismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que habían logrado tener leyes antiaborto muy importantes, pues llegan estos gobiernos ultraconservadores, machistas y demás a revertirlo, ¿no? Entonces siente como que, oye, todo lo que se avanza, pues vamos un paso adelante, dos atrás, un paso adelante, dos atrás. Pero yo lo que creo es que no hay que abandonar las luchas, y no se van a abandonar porque creo que están arraigadas en nosotros. O sea, yo siento que la cooperativa es una entidad que lleva muchos años de existir. O sea, el cooperativismo pues son desde los 1800, ¿no? Y sí, claro, es imperfecta, tal vez no es la solución absoluta, pero existe, ¿no? Y seguimos algunas personas creyendo en ella. Y creo que ha evolucionado, se ha implementado, ha tenido fallos y aciertos, y creo justo en esto que decir, bueno, de tanto trabajo que hemos acumulado como cooperativistas, yo creo que vale la pena seguir anidando y sí creyendo en ella, porque creo que sí, efectivamente puede ser un mecanismo de resistencia y de alternativas al sistema actual. Creo que es importante, a pesar de que no ha sido una solución absoluta, seguir creyendo en él. Lo mismo sucede con el feminismo y las luchas feministas. O sea, hay muchas mujeres que han históricamente luchado por el feminismo, por eso es importante seguir adelante en esto, y que las mujeres lo van a seguir porque sigue encarnado el machismo en sus vidas y el patriarcado, y van a seguir resistiendo, y de las formas que hemos históricamente intentado. Y creo que tanto el cooperativismo como intentar cambiar el gobierno, sí, hay que, ni modo, tal vez fallamos. Yo no voté por ellos, pero finalmente me parecían una mejor alternativa, y en algunas cosas puede ser que sí sean una mejor alternativa, porque nos puede caer un Trump de nuevo, ¿no? Hay que pensar que las cosas creo que sí pueden ser peores. Entonces, dentro de lo que cabe, creo que todavía hay cosas que podemos hacer, y pues ahora sí que la lucha sigue, como se dice, ¿no? La lucha sigue, y ahí tenemos nuestras instituciones, y vamos transformándolas, cambiándolas, ¿no? Ojalá
Digo, eso es no tengo la respuesta, pero eso es lo que pienso. Muchas gracias, Marce, por tu pregunta. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Aprovechen que está aquí Juan Pablo para poder responder sus dudas, sobre todo en estos temas tan centrales, ¿no? Tan importantes y tan necesarios. Buen día. A mí me gustaría participar, por favor. Adelante, Boris. Bienvenido. Tratando de vencer mi extrema timidez. Quisiera hacer algunos comentarios. Muchas gracias a ustedes, Lila, por el esfuerzo de organizar estos importantes espacios de debate, ¿no? Y también la felicitación a Juan Pablo. Tiene un apellido casi de actor de cine, ¿no? De hecho, sí, sí. Una mitad de mi familia son actores. También tú eres comunicas como un buen actor. Gracias. A veces pienso que debía haber sido actor en vez de Así economista es, social. así es. Muy bien, muy bien. Te decía muchas gracias por tratar de ofrecernos una crítica desde la economía política, ¿no? Que sintetice lo que estamos viviendo, ¿no? Y por dónde podrían estar las alternativas. Tú tocas un tema muy importante que es este del especismo, ¿no? Y creo que es una problemática que está tomando lugar en el debate público, ¿no? De manera reciente, pues, ¿no? Sí, lo que yo creo al respecto es que necesitamos sentipensar de una manera diferente lo que hemos naturalizado, ¿no? Desde lo que nosotros llamamos el eurocentrismo del patrón de poder colonial moderno, capitalista, mundial, antropocéntrico, eurocéntrico, patriarcal, ¿no? Entonces, sobre este tema no puedo opinar mucho sobre el especismo o qué hacer, ¿no? Porque no lo he estudiado, pero me parece importante que tu crítica al especismo puede abrir un amplio debate sobre algo que podríamos llamar las cosmovisiones que tenemos respecto de la vida social y natural. El marxismo, diría un profesor chileno mío de la Flaxo, México, el marxismo ortodoxo, decía, no podía decir ortodoxo, ¿no? Era en realidad un marxismo antropocéntrico, ¿no? Y las nuevas y no tan nuevas versiones más creativas del marxismo han tratado de realizar una revisión y una ampliación epistemológica al respecto. ¿Sí? En ese sentido, lo más que se puede encontrar, hasta donde he revisado, son posturas biocéntricas y ecocéntricas. Sobre todo biocéntricas, y ahí está pues la crítica al especismo, ¿no? y a la crueldad en el trato a lo que Haraway llama las especies compañeras, básicamente las que nos proveen de las proteínas básicas, ¿no? Sí, para alimentarnos. Pero me parece allí que necesitamos otra ampliación epistemológica, no sé qué pensarás tú, porque en tu
Pero abajo el énfasis está en el racismo, ¿no? En el diríamos, el especismo y el patriarcalismo desde el punto de vista del proletariado, ¿no? Según percibo, tu actor central, histórico, seguiría siendo el proletariado. Pero nosotros creo que necesitamos abrevar más de lo que es lo que Quijano decía, la heterogeneidad histórico-estructural, ¿no? Es decir, la realidad es diversa. Y en este mundo del capitalismo está articulada para la acumulación de capital por las relaciones capital-trabajo, capital-salario, no capital-trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las visiones, las cosmovisiones de los pueblos originarios, ¿no? Según ellos, hay tres comunidades de vida: la humana, la no humana y la espiritual. Entonces, si nosotros abrazamos, y es muy importante, posturas ecocéntricas y biocéntricas, estamos dejando de lado el cosmocentrismo. Y estamos dejando de lado a ese sector social, diría Dostoyevsky, humillado y ofendido desde hace 500 años, ¿no? Que tiene sus saberes, sus cosmovisiones y sus prácticas, y como nos dice Toledo, esas cosmovisiones, esos saberes, esas prácticas pueden ayudarnos a ir construyendo una sociedad alternativa, por ejemplo, sobre la base de la agroecología, ¿no? Como tú lo has enfatizado. Creo que ahí hay un punto de debate ¿no? que no vamos a resolver en esta ocasión porque pues, no hay tiempo, pero creo que ese es un aspecto importante. El otro es el siguiente, Juan Pablo. No sé si para este tiempo histórico en el que el desarrollo ha mostrado ser inviable, y además de inviable, inalcanzable y destructivo, ¿no? Porque el desarrollo es un rasgo, tiene un rasgo central, la dominación de la madre tierra, ¿no? Entonces, no sé si necesitamos pensar nuestras alternativas desde el Estado, ¿no? Sino más bien desde otras formas de hacer política y de definir las reglas básicas de convivencia. Por ejemplo, las autonomías, ¿no? El autogobierno. Y en ese sentido, tratar de hacer una discusión sobre políticas públicas estatales y políticas públicas no estatales. Así ¿No? es. ¿Puedo abordar esto que me Sí, comentas? adelante, no, sí, sí. Bueno, que Lila nos dirija, ¿no? Adelante, Juan Pablo. sí, o sea, yo la verdad no quise hablar de las cuestiones de cosmovisión porque no es algo que yo no estoy inmerso ni estoy, o sea, no es que no lo reconozca, o sea, creo que hablando de que finalmente el capitalismo y incluso el Estado, si lo queremos ver así, es una imposición muy grande sobre nuestras vidas, como sistema global. O sea, es una hegemonía, perdón. O sea, hay una cuestión hegemónica. Yo siento que todos estos, la cosmología y otros saberes, pues finalmente siguen estando inmersos en esta imposición del capital, ¿no? Por eso tal vez me concentré un poco en el análisis de la crítica, tal vez sí marxista, del sistema capitalista, en estas cuestiones de estructura y superestructura, y lo quise ver desde esa forma porque finalmente el capitalismo sigue siendo una imposición en básicamente todas nuestras formas de vida, ¿no? Y yo hablo del Estado también, o sea, yo no soy una persona que necesariamente confíe en el Estado y que el Estado sea la solución, pero también como la economía social, la economía la solidaria,
tampoco necesariamente es una lucha que va a abolir el capital, ¿no? Y el Estado tal vez tampoco, pero son trabajos que se pueden utilizar. O sea, yo creo que a mí me gusta como el trabajo de Olin Wright, que dice, pues hay cuestiones que erosionan, que son forma de resistencia y de subsistencia ante el capital, otras que pueden ser luchas más frontales, y para mí el Estado existe, ¿no? Desgraciadamente, si queremos ver lo que el Estado existe, pero existe. Entonces, lo que yo creo es que decir, bueno, sí, no es que mi postura haya sido negar que existen las autonomías y la autogestión, sino que tiene que haber un trabajo en conjunto. Yo siento que si también dejamos de lado de que podemos nosotros en alguna forma apropiarnos del Estado, que digamos que puede también haber, porque existen las políticas públicas y finalmente las políticas públicas se van a imponer en nosotros. Y eso puede erosionar incluso las cosmovisiones y las autonomías. Entonces, el Estado siendo tan poderoso en cierto sentido, teniendo el monopolio de la violencia y demás de todos estos conceptos, pues creo que también es importante hablar de que existe y que nos guste o no, puede beneficiar a las autonomías, ¿no? Sin quitarles su importancia y sin decir que esas resistencias no solo son válidas, sino necesarias, ¿no? Ahora, pues también invito un poco a decir esto, pues sí es un poco una lectura marxista y que tal vez marxista podría haber sido antropocentrista, pero hay otros trabajos más recientes que yo siento que rescatan, hay varios Marx, ¿no? Hay Marx joven, hay Marx de edad mediana y creo que el Marx tardío, sobre todo el trabajo rescatado por Kohei Saito, este marxista japonés y demás, ligado al decrecimiento y todo, sí rescata conceptos como el metabolismo social, ¿no? El metabolismo biológico dentro del marxismo, que ahora lo vemos, ¿no? Estas cuestiones de que el capital funciona como un metabolismo biológico, ¿no? Donde hay un intercambio, tanto o sea, donde hay una imposición en los ecosistemas, que donde los seres humanos somos parte de ellos, y que hay una extracción y aparte externalidades, hay un intercambio metabólico, y creo que ese trabajo de Marx, con sus limitaciones por su época, por su género, por demás, pues no es necesariamente la línea central, ¿no? Yo siento que no debemos de solo basarnos en Marx y demás, y creo que lo que tú comentas es necesario también. Yo creo que no es lo que yo puedo aportar, pero yo creo que aquí hay personas que saben mucho como tú en ese sentido y que definitivamente son importantes en temas como estos, ¿no? Y que deben de escucharse esas voces definitivamente. Esto fue lo que yo pude hablar y no soy el poseedor de la verdad, ¿no? Pero pues, y me gusta lo que has compartido porque creo que lo comparto contigo, ¿eh? Creo que lo comparto también. Solo me permite, Lila, una intervención final más corta. Y después le damos la palabra. Lo que creo que necesitamos sentipensar, Juan Pablo, es posible una sociedad alternativa, Sí. ¿no? Muy bien. Esa sociedad alternativa tiene como uno de sus rasgos ser anticapitalista. Ahí hay un debate con muchísimos colegas, amigos, amigas entrañables, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la sociedad alternativa necesita ser anticapitalista, ¿no? Esa nueva sociedad tiene que seguir persiguiendo el proyecto del desarrollo o tiene que forjar otro imaginario histórico, ¿no? Para nosotros, ahí están los nuevos imaginarios, los buenos vivires, la comunalidad, las autonomías, entre otras cosas. Y eso significa que los nuevos imaginarios y las nuevas prácticas sociales que ya se están haciendo parten de otra racionalidad social. Una racionalidad de convivencia y no de opresión en todos los aspectos de la vida social. Una sociedad en la que no haya ni dominación ni explotación. Por lo tanto, la economía que nos está ocupando ahora tendría que ser una economía que tienda a la desmercantilización, ¿no?
que se base en el trabajo cooperativo, en la ayuda mutua, etcétera. Y en relaciones de poder completamente diferentes. Con eso no estoy negando la posibilidad de interactuar con el Estado, pero sí desde otra estructura de poder y otra visión de la vida. Como Sí, lo claro, hace yo en comparto eso COSEPA. con usted, lo comparto eso con usted, o sea, Puedes yo creo tratarme que, de tú, no soy tan mayor, sí no, más soy, no, no tanto. bueno, lo comparto contigo y sí, no, yo no veo al Estado como el fin último, ni tampoco las relaciones de mercado, por así decirlo. Creo que podemos alcanzar y que otro tipo de, ahora sí, pero también creo que estamos en un momento histórico donde pues ya nos tocó la imposición del capital, ¿no? Eso es nuestro momento histórico y pues ver hacia dónde, a lo que sigue, necesariamente tendrá como pasado histórico el capital. Entonces, pues hay que entender eso como momento histórico y creo que sí podemos ver a relaciones actuales de producción y comunitarias que está dentro de todo lo que tú comentas y que esos pueden ser futuros posibles, necesariamente sí, pero también reconociendo que el Estado y el capital son parte de nuestro pasado, ¿no? O de nuestro momento histórico material. Creo que en ese sentido, ahí sí comparto la postura de Marx que pues la historia es, o sea, se está marcado por las relaciones de producción, ¿no? Entonces, pues sí, yo comparto con ustedes o contigo, si quieres, pero no, digamos que no anidé en eso porque para mí es un poco resistencia más cercana, por así. No quisiera irme tanto a lo que yo quisiera alcanzar a futuro, tampoco yo tengo la solución, pero qué podemos usar de lo que hay hoy para poder resistir estas opresiones que existen hoy en día, ¿no? Y son propuestas nada más, son propuestas, ¿no? No pretendo construir el futuro, ¿no? Necesariamente. Ahí lo voy a dejar para dejarle el paso a otras compañeras, compañeros. Hay muchas cosas más para debatir, pero les agradezco. Gracias, Boris. Gracias por tus comentarios, tus preguntas. Y bueno, le damos la palabra a Nidia. Adelante, Nidia. Hola, Hola, Nidia, ¿cómo estás? hola de nuevo. Bien, gracias. Pues gracias por la exposición, Juan Pablo. La verdad que desde que la última vez que pudimos compartir un poco tu proceso, tus intereses, etcétera, yo ahorita veo una evolución muy importante y también me da mucho gusto escucharte y todo lo que has investigado y lo que has también sistematizado desde tu propia experiencia me parece muy valioso que lo compartas hoy, porque pues tú has vivido tanto el veganismo, tú has también interiorizado mucho de los conceptos que has ido explorando a lo largo de tu formación y de tu vida. Entonces, a mí me parece como escucharte pues una posición muy coherente de alguien, ¿no? Entonces, pues primero te quiero reconocer eso y agradecerte la exposición. Y bueno, un poco retomando lo que te preguntaba Marcela hace rato, que creo que ya no está, pero ojalá lo pueda oír ella después, sobre la figura de la cooperativa. Y sí, a mí también siempre me ha llamado la atención esta parte de que lleva tantos años existiendo la figura de la cooperativa y y entonces, ¿por qué no se ha como digamos, no sé, no ha sido atacada por el propio poder del capitalismo, etcétera, sino al contrario, como que ha sabido moverse, adaptarse, flexibilizarse, moldearse a los momentos diferentes de la historia del propio capitalismo. Entonces, retomando un poco lo que mencionas, me gusta mucho cómo vas estructurando toda estas aportaciones teóricas para configurar unas economías alternativas. Entonces, ahí el papel de la cooperativa, yo sí difiero un poco con Marce y contigo. La verdad, yo la veo cada vez más subsumida al capitalismo. O sea, la veo cada vez más también esta figura como tergiversada, como también tomada para alcanzar ciertos objetivos
pues pienso, ¿no? También como un paliativo incluso de la propia economía. Y pienso un poco en esta posición del anticapitalismo, ¿no? O sea, pensar economías alternativas, llevándolas desde la cooperativa al anticapitalismo, o sea, ¿cuánto realmente es posible esto? ¿Sí? Pensar las economías alternativas desde un proceso de transición hacia un poscapitalismo que no sabemos cómo pueda ser, con la cooperativa ahí, la figura de la cooperativa ahí, también se me hace complicado, ¿no? Por todo lo que también Marcel te estaba comentando del Estado, los impuestos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podríamos repensar esta cooperativa o realmente transformarla para que se convierta en esta, no sé, en una opción en la que se pueda ir conteniendo todos estos mecanismos de anticapitalismo, donde pueda contenerse también el veganismo, las luchas decoloniales? O sea, me parece como que es demasiado, ¿no? Apostarle a esta figura y viendo todas las contradicciones que hay. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría preguntarte a ti que tienes esta experiencia también práctica, ya, ¿cómo ves tú las posibilidades o la alternativa para la cooperativa o para el cooperativismo? ¿Sí? También como un movimiento ya también anquilosado en algunos espacios, en algunos Ujú. territorios, con disputas de poder al interior muy fuertes, con también relaciones con el Estado o con el mercado, pues poco saludables, ¿no? Corrupción, etcétera. O sea, también está este lado que creo que debemos también pues de mencionarlo para no idealizar las cooperativas y para centrarnos en este sistema que pues está subsumiendo todo esto. Y veo, o sea, es muy claro en el veganismo, se está subsumiendo, como mencionabas en tu conferencia. O sea, hay un veganismo de mercado, ¿no? Que está como separado, despolitizado. Ujú. Entonces, ¿cómo le hacemos, Juan Pablo? O sea, tú que estás en este movimiento, ¿cómo le hacemos para politizar ese veganismo? Pues mira, yo lo que veo tanto en las cooperativas como incluso en el veganismo y lo que tú mencionas, Nidia, pues es nuestra realidad. O sea, el capital subsume y es como un parásito, como digamos, como un ente que va absorbiendo todo y lo va convirtiendo en lo que le beneficia, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra realidad de vivir en el capital y siento Claro. que todas las luchas prácticamente pueden ser subsumidas por el capital. Entonces, Ujú. también creo que justo eso está en esa relación, en una relación constante ahorita, ¿no? Un poco como, o sea, ahora sí que también como que me sale lo más marxista, pero de que pues finalmente estamos creando la historia, ¿no? A través de la lucha de clases y la lucha feminista y la lucha vegana o sea, estamos en estos conflictos contradictorios del sistema, estamos creando nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso yo no quiero ver ni las luchas anteriores como un fallo, ¿no? Por eso yo digo, es importante rescatar tanto lo que hizo la Unión Soviética, como qué hacen los chinos hoy, y yo sé que todo esto es, pues detonante, porque dices, oye, tienen muchos factores, como dices, de muchas opresiones también incluidas, ¿no? Donde hay contradicciones dentro de las mismas luchas y dentro de las mismas resistencias. Entonces, comparto contigo esta cuestión de las cooperativas y creo que este cuestionamiento dentro de la economía social es esencial. O sea, cuestionar la cooperativa es esencial para que podamos nosotros seguir transformándola y si quieres en algún momento abandonarla. Ojalá, yo digo, en algún momento decir, ojalá pudiéramos llegar un día a encontrarnos en este mundo postcapitalista donde ni siquiera sea necesaria la cooperativa o cosas de este tipo, ¿no? Lo que veo en las cooperativas es que son una oportunidad de resistencia. A veces atacan problemas estructurales y sistémicos de nuestra actualidad. O sea, yo digo, ¿qué sería mejor? ¿Tener una cooperativa o estar, digamos, sometido a tener que vender tu fuerza de trabajo, ¿no?
de repente digo, bueno, pues creo que la cooperativa puede ser un mejor estilo de vida, tal vez por así decirlo, pero tampoco lo veo como un mecanismo de lucha revolucionario necesariamente, ¿no? Podría ser, pero yo no tengo tampoco esa respuesta, ¿no? O sea, creo que nosotros que hemos estado aquí metidos en la economía social, estamos en ese interrogante constante. Ahora, yo metí al Estado y todas estas cosas porque también veo que es importante, ¿no? O sea, veo lo mismo, ¿no? Está subsumido por el capital, sí, o quizá es el ente que lo reproduce y que o sea, que lo permite existir, ¿no? Por así decirlo. Pero de repente también desde las posturas de decrecimiento o, por ejemplo, más aún, porque nosotros en esta cuestión del decrecimiento y de la ecología política, estamos hablando del decoplamiento, que el decoplamiento es ya decir, el sur global, estamos encoplados al capitalismo globalizado del norte global como entes de extracción. Entonces, si nosotros hablamos de que antes de que podamos hablar de capitalismo, tendríamos que hablar de un decoplamiento del sur global del norte global, pues yo de repente digo, oye, pues a través del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué a través del Estado? Aunque sea imperfecto, porque podríamos crear alianzas con otros países del sur global para desconectarnos del mercado que está subsumido al norte global, y de repente el anticapitalismo o el decoplamiento de colonial no se ve como nosotros queremos. Pues ahí está Burkina Faso, ¿no? Yo veo al líder de Burkina Faso, que es un hombre pues machista, homofóbico y demás, pero que está tratando de hacer una lucha de decoplamiento con la colonia de Francia, ¿no? Y se ve como un hombre militar y dices, ay, el militarismo pues pega, ¿no? Pero cuando ves que Israel y Estados Unidos te pueden tirar bombas, ¿no? Si te tratas de decoplar o te pueden asesinar a tus líderes, ¿no? Como le pasó al otro líder de Burkina Faso hace muchos años, a Thomas Sankara, pues dices, oye, se pone difícil, ¿no? Y de repente dices, pues tal vez el Estado, o sea, la defensa, ¿cómo se puede decir esto? La disuasión militar, ¿no? De decir, oye, nos vamos a defender. ¿Qué le pasó a Venezuela? Pues entran los gringos y te sacan a tu presidente, ¿no? Sea revolucionario o no sea revolucionario Maduro. Pero lo que podemos ver es que el norte global es capaz de meterte en los helicópteros y sacarte a tu líder, sea quien sea, ¿no? Y de repente ves a países como Corea del Norte que tienen una bomba, estoy hablando de cosas muy acá, ¿no? Pero que dicen que tienen bombas nucleares, pues ahí no le entran, ¿no? Entonces están disuadiendo. Y eso sin defender a Corea del Norte como un proyecto de colonial, ni anticapitalista, ni mucho menos, sino decir, todo esto es en lo que estamos metidos, ¿no? Entonces hablar que la cooperativa puede ser revolucionaria por sí misma está muy cañón, ¿no? Está fuerte. Creo que la lucha está difícil, ¿no? Pero para mí es como, pues pues sí, tal vez capturar al Estado, tal vez ahorita meterle a la economía de mercado y tal vez ahorita, no sé, o sea, yo no, como digo, no tengo la solución, pero confío en mis compañeros y en las luchas y pues, no sé, perdón. No tengo la respuesta, Nidia. No te preocupes, nadie la tiene. Ahora, bueno, sobre el Están veganismo sí quiero decir algo. en las prácticas, sí. La lucha es constante, o sea, si está subsumida por el capital, también vemos a comunidades indígenas y a personas que se identifican como indígenas, negras y demás, diciendo el veganismo también es nuestro. Vemos una acción-reacción, ¿no? O sea, justo está otra vez en el diálogo el veganismo decolonial y cuestionando el veganismo blanco. Entonces es como una constante, así, ir y venir, ¿no? Sí. Gracias, Juan Pablo. No, a ti, Nidia. Respuesta. Creo que no. Bueno, pues yo creo que Lila, una cuestión de menos de un minuto, ya no para polemizar con Juan Pablo, porque pues, sino para invitar a que en algún momento en este espacio se pueda hacer una presentación de qué es lo decolonial. Yo no, desde mi punto de vista, yo no entiendo, así como nosotros lo vivimos, ¿no? En el grupo descolonial, a una Burkina Faso decolonial, ¿no? Ni a una Venezuela decolonial. Entonces hay lo de colonial, lo postcolonial, lo subalterno, ¿no? Y lo descolonial, desde la teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, a la que nosotros
nos adherimos. Entonces, ojalá en algún momento haya un espacio para poder presentar esa visión y enriquecer conceptualmente el debate, ¿no? Y el análisis. Gracias. Claro, gracias, Boris. Y pues bueno, yo creo que ese es el reto, ¿no? Justamente imbricar todas estas luchas que están ahí, ¿no? La descolonialidad, las economías alternativas, los feminismos, ¿no? Críticos, por supuesto, ¿no? El antiespecismo como tal, eh, justamente esta lucha en contra del antropocentrismo, ¿no? Todo esto, pues yo creo que ahí ese es el reto, ¿no? De cómo imbricar todas estas luchas y que, como bien decían, pues a lo mejor el cooperativismo y la economía social y solidaria, pues no son suficientes, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí armar como estos puentes, pues con estas miradas críticas, con todas estas propuestas y luchas que se encarnan día a día, pues en diferentes movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso, pues quisiera yo cerrar agradeciendo pues infinitamente la participación a Juan Pablo de Tavira por compartirnos su tiempo, sus ideas, ¿no? Y sobre todo, pues contribuir a este diálogo que pues es muy necesario, ¿no? Hoy por hoy, como ya lo vimos. Y bueno, pues también agradecemos a todas, todos, todes quienes nos acompañaron en esta conferencia. Y bueno, pues también aprovecho para pues invitarles a seguir participando en estos diálogos. Este programa lo estamos enmarcando por el 8M en esta conmemoración. Y bueno, pues siguen otras conferencias, siguen otros talleres, entonces pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Comunes, con doble S, y bueno, pues ahí podrán encontrar nuestras actividades. Y bueno, pues cerramos por hoy, pero pues la idea es que sigamos dialogando, sigamos justamente reflexionando sobre todo esto y pues buscando esas luces que pues nos tienen que ir marcando el camino. Y pues muchísimas gracias a todos, todes y pues un abrazo solidario. Gracias, gracias por invitar. Adiós. 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 Gracias.